suficiente, tenemos que seguir creciendo bastante más. Lo que hay que ver es si somos capaces de sostenerlo en un partido con un rival de tal magnitud como es el Gran Canaria, que creo que tiene una plantilla bueno, pues espectacular, ¿no? Con 12 jugadores en los que probablemente no hay ni un solo jugador que sea de relleno. O sea, cualquiera de ellos puede jugar y puede hacerlo con mucha calidad. Entonces, bueno, ya digo que es un poco incógnita, vamos a ver. Sí me gustaría, evidentemente, repetir sensaciones, por lo menos como las que tuvimos en Obradoiro, ser capaces de competir. El otro día le dije al equipo, ¿no? Si llegamos al final de los partidos con opción de ganarlos, al final las victorias irán cayendo. El problema es cuando llegas a finales de partidos sin opciones de nada, ¿no? Entonces no hay... Las victorias no caen y se siguen acumulando derrotas. Mi deseo sería el ser capaces de competir y llegar con opciones de ganarlo. Ese es el deseo, evidentemente. El deseo máximo es llevarte la victoria, ¿no? Pero sé que es complicado contra un rival así, aunque lo hacemos en casa. Y el otro día, en lo que fue nuestro debut en casa, y por eso todo es un poco incógnita, por muchos motivos, vi a varios jugadores, especialmente los jóvenes o los nuevos, con demasiada ansiedad de jugar en nuestro pabellón. Bien, entonces me gustaría, precisamente una de las pautas generales de crecimiento de los jugadores jóvenes pasa por controlar sus emociones. Esto es muy fácil de decir y es muy complicado de ejecutar. Entonces me gustaría que estos jugadores que el otro día tuvieron ansiedad aquí en su pabellón sintieran que aquí están protegidos. La afición, evidentemente, entiendo que lo que desea es que el equipo gane y que está también con ellos, ¿no? Entonces me gustaría que ellos sintiesen o cambiasen esa emoción de ansiedad por la emoción de decir, bueno, vamos a hacerlo bien porque aquí estamos en nuestro entorno y es donde más seguros nos debemos encontrar y no al contrario, ¿no? El duelo de bases puede ser un duelo bonito, bien dices, ¿no? Viene un base experto como Alberto Olivé, que digo yo, pienso de él que es como los buenos vinos, ¿no? Parece que cuanto más tiempo pasa, evidentemente su desgaste físico es evidente, ya no es el chaval que era, pero es que juega a un nivel que a veces impresiona, ¿no? ¿Vale? Y tienen a otro base como es Gal Mekel, que es todo lo contrario, es pura fuerza física, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos dos bases enérgicos, evidentemente, bueno, pues tienen que oponer resistencia y no solo defender, que yo creo que más o menos los dos es lo que dan, ¿no? Es la virtud de nuestros dos bases, nos tienen que dar un poco de dirección al equipo, nos tienen que hacer, ellos antes he hablado, ¿no? O sea, a lo mejor Barnado pues no recibe todo lo que me gustaría, ¿no? En esos momentos donde el equipo empieza a jugar al balonmano, a lo mejor son ellos los que tienen que coger el balón y decir, ahora vamos a jugar para el pívot, ¿no? O vamos a meter un balón en esta situación. Ya te digo, no para que lo acaben ellos, porque no sabes cómo te defienden, pero sí para que haya otras sensaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que seguir creciendo desde nuestras bases. Gran Canaria creo que tiene mucha potencialidad en muchas cosas, ¿no? Me has hablado de Pablo Aguilar, que es un jugador que juega más por fuera, es un 4 tirador, ahora, bueno, pues ahora está penetrando más de lo que solía hacerlo, no es un jugador de poste bajo, aunque algún balón le dan. Elius Baez, que es el otro que juega con él, es distinto, ¿no? Elius Baez sí que puede postear, de hecho lo buscan en transiciones para postearle a él. También te puede jugar de cara, desde la línea de 3, juegan pick and roll con los dos. Una de las cosas que estoy viendo es que ahora están rodando en esos pick and roll que antes a los 4 a Gran Canaria a lo mejor les costaba un poquito más. Ya el año pasado empezaban a rodar, pero sobre todo con Pablo no tanto, ¿no? Jugaban más pick and pop, ahora jugar el bloqueo directo y abrirse. De acuerdo, ahora juegan situaciones donde no solo se abren, sino que además ruedan, ¿no? Pero claro, es que dices, nos puede beneficiar, es que tienen de todo. Tienen de todo. Tienen 3 pivots, 2 de 2.17, uno de 2.11, que juegan en el pick and roll a rodar a una velocidad de vértigo. ¿Vale? De los 3 probablemente el que más postea sea Prasegniks, pero es que dices, vale, no postean mucho, o no les hemos visto hasta ahora postear, claro, párales el pick and roll. Tiene tiradores, tanto alejado de balón como, bueno, en el caso de Mekel no, pero en el caso de Alberto Olivé no le puedes pasar por detrás porque te la va a tirar. Tiene continuadores que van como animales, que además con el paso cero, pues ya he visto alguna continuación suya, donde la recepción es en el tiro libre y te cuelgan, te meten el codo en el aro, ¿vale? Pero es que si encima proteges eso, están preparados los francotiradores. Esto es lo que tienen los buenos equipos, ¿no? Y esto es algo que nos gustaría llegar a hacer a nosotros, ¿no? Ser capaces de tener algo parecido, o jugar de forma parecida, ¿no? Entonces, si se adapta a nuestras características o no,
Lo veremos mañana, sobre todo viendo la intensidad física que somos capaces de poner los dos equipos. Porque desde luego ellos son un equipo que juegan a un ritmo, cuando se ponen, absolutamente infernal. Yo suelo decir de estos equipos que cuando ponen el modo caza, es muy fastidiado competir con ellos, ¿eh?